Hola, buenas tardes, estaba en silencio. Decía que vamos a dar unos minutitos a que se conecten el resto de alumnos. Bueno, voy a ir probando a compartir mi pantalla. Vale, ahí creo que ya la podéis ver en pantalla completa. Espero que la veáis bien. Me decís si no, que creo que os leo por el chat. Lo tengo aquí abierto. Me decís que el chat y el audio están deshabilitados. Sí, es que el otro día yo no tuve la primera sesión y la verdad que me he encontrado una cosa distinta de cuando yo me conecté. Supongo que porque mm, supongo que porque os dieron algún tipo de permiso para que pudieseis escribir en el chat y, y pudieseis hablar. A ver si encuentro cómo hacer esto. Lo que sí puedo hacer es que si me escribís en el de preguntas y respuestas y queréis decir algo, os puedo habilitar individualmente el micrófono eh, para permitiros hablar, pero no encuentro una forma para que todos podáis, para que todos podáis hablar. Yo creo que como esto es un seminario web no se puede. Así que si os parece lo dejamos así. El de preguntas y respuestas sí estoy viendo que me llegan. Vale, me dice aquí Carlos, estupendo. Sí, yo creo que el de preguntas y respuestas, como si me llega, me escribís ahí cualquier cosa y os puedo dar acceso individualmente para lo que queráis comentar. Fenomenal. Pues nada, vamos a ello. Buenas tardes a todos otra vez. No sé si estabais todos el viernes. Me presento de nuevo por si acaso. Soy Zoraida Frías, soy profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. El viernes pasado di una clase, creo que era la última del tema 1, que estaba un poco ahí descuadrado sobre los temas de privacidad y seguridad en la era post-Snowden, lo llamamos, y bueno, hoy vamos a tratar un tema un poco diferente, ¿no? Estamos ya en el tema 4, donde habéis estado viendo regulación
las redes de telecomunicación, los servicios, diferentes aspectos. Perdóname un segundo porque no he cerrado el correo. Me acaba de sonar. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, también la última clase de este tema, es una especie de recapitulación del, como dice el nombre del tema, el marco europeo de la regulación de las redes de telecomunicación y los servicios digitales, ¿no? Todo lo que es redes y servicios, que es al final lo que compone pues, el ecosistema digital en definitiva. Vamos a ver cómo se regula. Es una clase, la semana pasada dimos una clase mucho más de un caso concreto, con un foco muy claro, y esta clase es más de recapitulación y de conceptos, ¿no? No hay un hilo tan histórico, ¿no? como la semana pasada, sino vamos a ir viendo conceptos diferentes para que podáis identificar cosas que seguro que habéis estado viendo en el curso. Entonces, bueno, sin más dilación, esto es el índice que quiero tratar con vosotros hoy. Vamos a ver primero un poquito el marco institucional europeo. O sea, todo seguro que son cosas que ya os han contado, posiblemente de otra manera, en el curso, ¿no? Pero vamos a ir viendo pues cómo recapitularlo. El marco institucional europeo, vamos a ver pues cuál es la agenda europea en términos digitales, cuáles son las prioridades de la Comisión, cómo es lo que quiero terminar con esta parte, ¿no? Cómo se tramita sabéis que soy ingeniera, no soy abogada, ¿no? Pero al final, pues cada norma y cada concepto regulatorio tiene que pasar una serie de trámites. Y vamos a ver cómo funciona un poco, ¿no? Para que cuando veamos, pues esto está en este estado, en este otro, sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Luego vamos a ver conceptos de regulación, ¿vale? Conceptos de regulación, ¿por qué se regula? ¿No? Pues generalmente se regula por una serie de motivos que son siempre los mismos en las redes, en los servicios, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en las redes, pues la red de telecomunicación, como llevamos muchos años ya desde que se abrieron los mercados a la competencia, sabemos muy bien cómo funciona, sabemos muy bien cómo regularlo. En los servicios, que hay muchos servicios nuevos, con todo el surgimiento de Internet, las plataformas sobre todo, pues no tenemos tan claro cómo se regula y eso es un marco que se está desarrollando y lo que vamos a ver. Pero al final el concepto que hay detrás es el mismo, ¿no? Como por ejemplo las externalidades de red, que vamos a ver, las externalidades de red se dan en servicios, se dan en redes, lo que pasa es que se saben tratar más en las redes que en los servicios, digamos, ¿no? Y luego vamos a ver por cada una de las dos partes que he dicho, la regulación de la red de telecomunicación por un lado y por otro la regulación de los servicios digitales. Y luego vamos a hablar un poquito de los debates abiertos, que básicamente lo que os voy a comentar es el debate del fair share o la contribución justa que llaman los operadores, sobre el que tampoco vamos a contar mucho y lo que voy a hacer es invitaros a asistir mañana en remoto a la sesión que va a haber sobre este tema en el Foro Gobernanza de Internet de España. Y que espero que con todos los conceptos que vamos a ver hoy, pues sea un poquito más fácil de seguir y de entender. Bueno, empezando con el marco institucional, como introducción, ¿no? a la agenda institucional europea en términos en materia de digitalización y de ecosistema digital, quería hablar con vosotros sobre cómo ha cambiado el mundo, ¿no? El mundo ahora es digital. Esto no va solo de que el mundo sea digital, sino o sea, de que el mundo sea digital, no, perdón, del mundo digital, ¿no? Como una cosa aparte, sino de que todo está digitalizado ya casi, ¿no? Y la importancia de que el mundo es digital, no solo del mundo digital, sino de que el mundo en el que estamos es digital. Bueno, no sé si me estoy explicando, pero os he puesto aquí una pequeña comparación para saber por dónde va el mundo, ¿no? Pues uno al final también mira pues, los mercados, ¿no? Cómo se están valorando diferentes tipos de empresas que funcionan en diferentes sectores, ¿no? Entonces, si miramos aquí en el año 2011, ¿no? Por ejemplo,
Esto era las empresas más valiosas del mundo por capitalización. Em, Encontramos aquí una serie de nombres, ¿no? Que no sé si reconoceréis: ExxonMobil, PetroChina, bueno, Apple, ICBC, Petrobras, HPB Billiton, China Construction, Royal Dutch Shell y Chevron Corporation, y bueno, finalmente Microsoft, ¿no? En el 10º lugar. Os he marcado aquí Apple y Microsoft, ¿vale? Apple y Microsoft han sido las empresas por excelencia, bueno, o sea, pertenecen por supuesto al mundo digital, pero ¿por qué están ahí Apple y Microsoft? Porque venían de una época que era la época de los años 80, 90, 2000, ¿no? Donde el surgimiento y el producto o servicio que ha marcado el desarrollo de estas compañías ha sido el ordenador personal, ¿no? La industria del ordenador personal. Surge en los 80 con una batalla muy fuerte entre Microsoft y Apple y ha seguido a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, en 2011 eran dos empresas muy maduras, de servicios digitales, pero digitales porque nos compramos ordenadores, ¿no? Bueno, también estaba ya en el mundo del móvil, pero incipiente casi, ¿no? El resto de empresas que hay ahí, pues tienen mucha relación con el sector de la energía, ¿no? O sea, veis a Shell aquí, por ejemplo, Petrobras, o sea, petrolera, Petrobras, petrolera, PetroChina, petrolera, ExxonMobil, petrolera, ¿no? Eh, bueno, luego algunos bancos, Chevron también, sector industrial, ¿no? Industrial de la industria, de la revolución industrial que entendemos todos como la fabricación, ¿no? El coche, etcétera. Que tienen que ver pues, con una era distinta a la era digital, ¿no? Todas, porque estamos hablando de la energía, estamos hablando del petróleo, del gas, estamos hablando de la energía, que es el motor y el activo fundamental de todo lo que ha sido la economía de la revolución industrial, ¿no? Y ahora parece que estamos en otro tipo de economía, que es la economía digital, ¿no? Y la revolución digital. Y eso se nota mucho, ¿no? Que en qué medida ha cambiado el mundo en estos 10 años, ¿no? Que, por ejemplo, estos datos son de 2011, empresas más valoradas por capitalización bursátil, la mayoría relacionadas con el sector de la energía, y en el 2020 la mayoría, la gran mayoría son empresas relacionadas con el sector digital, ¿no? Vemos aquí, por supuesto, lo que llaman los GAFAM, el top de capitalización bursátil, las 5 empresas, Apple, perdón, Apple, Microsoft, Amazon, Google y Facebook, ¿no? GAFAM, que bueno, según cómo lo ordenes, uno te sale un acrónimo u otro, pero... Y luego vemos aquí el grupo Alibaba y Tencent, que son fundamentalmente los homólogos chinos, ¿no? Sabéis, bueno, habéis hablado de geopolítica, si no vais a hablar más en el siguiente módulo, en el 5 me parece, pero son empresas también, son plataformas digitales, ¿no? Alibaba, pues con un gigante del comercio electrónico en Asia, Tencent son servicios digitales, bueno, un poco al estilo y mensajería y tal, estilo Meta, estilo Facebook, ¿no? Bueno, queda algo del sector industrial, pero vemos la relevancia del sector digital, que es cada vez mayor, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la economía del mundo cada vez más la mueven los servicios digitales y el sector digital. Con lo cual, eso es muy importante para los países, ¿no? Y aquí entramos con el tema de la estrategia europea en materia digital, porque sabemos que si la economía está creciendo por ahí, pues los países tienen que apoyar eso para poder ser competitivos y crear riqueza en sus respectivas naciones, ¿no? Entonces, en Europa en concreto, ¿no? Pues sabéis que y eso lo contaré al final de este punto, pero digamos el poder ejecutivo que marca por dónde queremos ir a nivel estratégico, a nivel político, es la Comisión Europea, ¿no? Cuya presidenta pues, de la comisión actual es Ursula von der Leyen, que veis aquí en la foto. Es una comisión que lleva ya unos cuantos años, ¿no? Empezó en el 2019 y finaliza su mandato en el 2024 con las elecciones que vamos a tener ahora el próximo mes de mayo.
Es una comisión que, aunque ya lleva unos años, ya en el 2019, que tampoco hace tanto, pues era muy consciente de la importancia del sector digital, la economía digital, ¿no? Y bueno, aquí, digamos, la comisión llega en el 19 y en el año 20, en febrero del 20, pues saca lo que es la estrategia digital europea, que ahora voy a contar un poco mejor, que le han hecho llamar Shaping Europe's Digital Future. Y esto es una cita, ¿no?, de Ursula von der Leyen, que pues hace notar la importancia del sector digital en la economía y justificando, ¿no?, el motivo por el cual hay una estrategia europea que persigue pues aprovechar toda la potencia que tiene el sector digital y la economía digital, ¿no? Bueno, no la voy a leer, pero básicamente dice que la economía de los datos, ¿no?, es muy transformativa y hay que aprovecharla. Y la comisión lo que tiene que hacer es, bueno, crear el marco correcto para asegurar que esa tecnología se desarrolla y crea riqueza, ¿no?, en definitiva. La, esta visión concreta se plasma en una serie de prioridades, ¿no?, de la comisión. Esta parte digital pues se centra aquí o sea, imaginaos que de todas las cosas que quiere hacer Europa en 5 años que hay de mandato, se resumen en 6 cuestiones, ¿no? De las 6 cuestiones, una es una Europa que esté preparada, como dice ahí, para la era digital, ¿no? Al nivel de alcanzar un Green Deal, ¿no?, un acuerdo verde europeo con emisiones netas o sea, no generación de emisiones netas de efecto invernadero en 2050, o que el rendimiento y el crecimiento económico se desacople del uso de los recursos, ¿no?, que es lo que está ocurriendo ahora, pues al mismo nivel. Digamos que Europa está persiguiendo una Europa que esté preparada para la era digital, ¿no?, y que en concreto quiere pues empoderar a la gente, a las nuevas generaciones, para usar unas tecnologías que permitan el desarrollo de estándares globales y el desarrollo de tecnología e infraestructura que mejore la vida de la gente y haga a los países más competitivos, ¿no? Esa es un poco la idea. Eso enlaza con el tercer pilar de una economía que funcione para la gente. Bueno, esto son ya otro tipo de prioridades dentro de otros ámbitos, ¿no? Entonces, como decía, esto es digamos, la guía, que el Shaping Europe's Digital Future es la guía de la agenda europea en materia digital. Y esta agenda tiene como tres pilares fundamentales, ¿no? Una tecnología que sea útil para la gente, ¿no?, una economía digital que sea justa y competitiva, y esto se relaciona con lo que ya creo que os han contado de la normativa y la regulación que está ahora en desarrollo. Bueno, ya está desarrollada, hay que ver cómo se implementa, ¿no?, del DMA, el DSA, que también hablaré yo un poquito. Y de una sociedad abierta, democrática y sostenible, ¿no? Y entonces en cada uno de esos 3 pilares se desarrolla en cuestiones pues más concretas, ¿no? Por no extenderme tampoco aquí muchísimo, he señalado pues unas cuantas cuestiones que atañen mucho al tema de la gobernanza de Internet, de la gobernanza del sector y del ecosistema digital. Y las que están más relacionadas son las que veis aquí en naranja, ¿no? Aunque esta, por supuesto, también la he puesto en negrita porque es muy relevante, ¿no?, asegurar que la inteligencia artificial que se desarrolla de forma que respeta a los derechos de la gente y
y se gana su confianza. A veces tienen también sesiones de inteligencia artificial y eso está a la orden del día, ¿no? Con todo lo que estamos viendo del uso de la inteligencia artificial para diferentes fines, sin consentimiento y de manera totalmente ilegítima. Pero bueno, para lo que nos atañe un poco más directamente de la regulación del sistema, del ecosistema digital, pues encontramos aquí, por ejemplo, una prioridad fundamental que va a estar relacionada con el resto de la clase que vamos a ver, es acelerar el despliegue de la banda ancha ultra rápida, ¿no? Eso ha sido una prioridad de la Comisión Europea desde hace muchísimo tiempo y sigue estando ahí, ¿no? Porque cada vez más pues, las redes son mejores, la brecha digital es más pequeña, pero siguen habiendo necesidad de pues, mejores redes y mayor alcance, ¿no? Aquí hay dos cuestiones importantes, ¿no? En una economía digital justa y competitiva, que es la DSA, ¿no? La Digital Service Act, que sabéis que lo que pretende, y lo vamos a hablar ahora después, es fortalecer o, digamos, regular y adecuar el marco normativo a los servicios digitales que se están, bueno, que ya tenemos todos desde hace mucho tiempo, pero que están gobernados por un marco legal pues, del año 2000, ¿no? Donde Internet era otra cosa. Y luego aquí hay bueno, varias cuestiones que son pues, asegurar que hay unas normas europeas que están adecuadas a la economía digital y que las compañías compiten en términos justos bueno, pues bueno, unas con otras dentro de Europa, ¿no? Eso tiene que ver también con la DMA, que vamos a ver con el Digital Market Act o la Digital Market. También con estas normas que vamos a ver tiene relación la lucha contra la desinformación, ¿no? Aparte hablábamos un poquito el otro día, pero bueno, es una cuestión también muy relevante. Bien, pues por terminar esta primera parte, el marco institucional, ¿no? Hemos empezado aquí viendo a la Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea es el poder, digamos, ejecutivo, ¿no? Es el poder ejecutivo a nivel europeo. Y como poder ejecutivo es el que propone las normas, ¿no? Esas normas luego tienen que pasar una tramitación parlamentaria, como en los congresos nacionales, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Una vez en el Parlamento se crea una serie de comisiones que trabajan sobre la norma en cuestión que se quiere aprobar. Cuando esta norma se aprueba, empieza un proceso que llaman de trílogo, que también puede que hayáis leído por ahí, entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Y el Consejo es donde se sientan el Consejo de Europa, donde se sientan los gobiernos de cada uno de los países, porque al final los países son pues, soberanos y son los Estados miembros los que tienen en última instancia la soberanía popular, digamos, y participan de la Unión Europea, que no deja de ser una unión, ¿no? Entonces en el Consejo se sientan los gobiernos y aquí hay un proceso de trílogo en el que hay que acordar una norma, ¿no? Entonces como es un proceso tremendamente complejo y eso explica, entre otros motivos, pues la dilación que muchas veces se produce en los plazos, que se tardan en aprobar una nueva regulación, ¿no? Lo veíamos el otro día con la parte de privacidad. Entonces, esto es al nivel europeo, pero luego en el nivel nacional, por supuesto, tenemos los gobiernos que participan del Consejo, que a su vez, pues muchas veces tienen que implementar las normas que Europa va dictando, vamos a decir, y ahora me explico un poco mejor con esto. Igualmente, cualquier norma tiene que pasar por el Parlamento y luego la ejecución de esa norma se hace o se puede hacer por una autoridad, una National Regulatory Authority, que es una autoridad regulatoria nacional. En el
caso, por ejemplo, de las redes de telecomunicación, pues digamos, hay unas normativas europeas que siguen este proceso, ¿no? La Comisión propone y el Parlamento dispone, ¿no? El proceso de trílogo resulta en una norma. Esa norma luego tiene que, depende de si es un reglamento, lo que llaman en inglés regulation, o una directiva, una directive. Si es una directiva, hay que transponerlo a la legislación nacional, ¿no? Y para eso, pues el gobierno tiene que ir al Congreso con una norma que transpone la regulación europea y el Parlamento tiene que aprobarlo. Si es un reglamento, una regulation, como el RGPD que vimos el otro día, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, en principio no hay que transponerlo porque un reglamento entra en vigor inmediatamente cuando lo aprueba el Parlamento Europeo, ¿no? Y se usa mucho porque así se armoniza mucho la normativa, es decir, que no hay diferencias entre unos países y otros a la hora de trasladarlo a la legislación nacional, pues siempre, bueno, es como el teléfono escacharrado, ¿no? Cuando uno va transcribiendo cosas de un sitio a otro van cambiando las formas y al final resulta que Europa termina siendo pues un compendio de 18 mercados y no de uno solo, que es lo que se pretende para poder competir con Estados Unidos o con Asia, ¿no? Entonces, por eso se usan mucho más los reglamentos, a pesar de que a lo mejor hay cosas que los reglamentos dejan a merced de los Estados miembros, como el RGPD, y luego los Estados miembros tienen que aprobar una nueva LOPD, por ejemplo, ¿no? Una ley orgánica de protección de datos. Bueno, el caso es que en telecomunicaciones esto se aprueba una norma nacional, luego se traslada a la, en general son directivas, como vamos a ver, a la norma eh, em, digamos, nacional, o sea, una norma europea, perdón, a una norma nacional, y luego esa norma pues tiene que implementarse, ejecutarse por una agencia independiente, ¿no? En el caso de las telecomunicaciones, pues en materia, por ejemplo, análisis de mercados, pues tenemos la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que pues analiza los mercados y va dictaminando cuáles son lo que se llaman los remedios, ¿no? Es decir, las medidas que tienen que implementarse. Esto en las redes de telecomunicación se hace mucho a nivel, digamos, local, nacional, porque cada país, por la historia que arrastra, por el legado, la infraestructura que tiene, el legado que tiene, tiene unos condicionantes muy diferentes, ¿no? Em, cada uno de estos reguladores nacionales pues se sienta luego en BEREC, ¿no? BEREC es el, digamos, el Body of European Regulators, que es el cuerpo de los reguladores europeos que no dicta normas, pero sí armoniza la implementación de las normas entre los reguladores nacionales, ¿no? Esa es un poco su misión, pues dar guidelines, ¿no? Directrices, no directivas, sino directrices de cómo implementar una determinada norma, ¿no? Para que, bueno, pues cómo se comparten mejores prácticas, etcétera, ¿no? Esto es un poco la idea, que en las redes, como digo, funciona muy así, en los servicios, pues lo que estamos viendo es que la Comisión Europea está casi actuando de regulador de facto, ¿no? Está actuando de regulación de facto porque este proceso ya no está sucediendo así, sino que es la Comisión la que ya con la norma que propone y que luego el Parlamento aprueba, como vamos a ver, por ejemplo, el DMA o la DMA, la DSA, ya se analiza el mercado y ya se determina qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Bueno, esto es un tema que se puede estudiar en mucha profundidad. En principio, la idea que hay detrás de eso es que ahí los mercados son todos iguales, ¿no? Los servicios digitales sí que son exactamente iguales en Francia que en España y los operadores son operadores globales, ¿no? Google, Facebook, Amazon y funcionan de la misma manera en todos los mercados. Entonces tiene sentido pues actuar a nivel europeo. Bueno, eso es un poco la idea. Ahora vamos a ver cosas más concretas, ¿no? En el resto de las secciones. Bien, pues ahora, teniendo esto un poco el marco así ya un poco más claro, vamos a hablar un poco de los conceptos que hay detrás de la regulación, ¿no? El otro día
creo que hablábamos al final de la clase de cómo sé yo que se está haciendo cumplir la norma, o una pregunta así que venía al hilo del tema de privacidad. Básicamente, en cualquier regulación de un mercado, pues hay dos enfoques, ¿no? Uno es lo que se llama en la jerga del sector ex ante, y otro es ex post, ¿no? ¿Y qué significa? Pues que el ex ante significa que yo voy a decir a priori qué se puede y qué no se puede hacer en este mercado. Voy a poner unas normas, pues yo sé cómo funciona el mercado, voy a poner unas normas de qué se puede y qué no se puede hacer. Es decir, como os pongo aquí, los fallos de mercado se identifican y se corrigen a priori, antes de que ocurran. ¿Por qué se hace esto? Porque se entiende que va a ser muy probable que ocurran, o porque ya uno ha visto que han estado ocurriendo, ¿no? La otra opción es ex post, es decir, yo dejo al mercado que funcione, cada gente, cada empresa que haga lo que quiera, y yo como regulador solo intervengo si se ha identificado un abuso. Un abuso. Esto se hace cuando es poco probable que ese abuso se produzca, claro, porque si no, mejor, si sabes que es muy probable, pues haz una norma a priori diciendo que se puede y que no se puede hacer, ¿no? Bueno, todo tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja de, de este enfoque ex ante es que ya vas a evitar que se produzcan abusos o ciertos abusos. Lo malo es que vas a poner unos condicionantes en el mercado que a lo mejor hacen que ese mercado funcione de una manera más ineficiente. El enfoque post es lo contrario, los dejas en los mercados funcionar, los mercados cuando los dejas funcionar son muy eficientes, pero a cambio o como contrapartida, es posible que se produzcan abusos que si hubiese hecho una norma desde el principio, pues no se habrían producido, ¿no? Estos son un poco los dos enfoques, ¿no? Bueno, antes de contaros un poco más en detalle eso, os digo, en los servicios digitales, lo que habéis estado viendo de la DMA, por ejemplo, lo que se ha hecho hasta ahora es hacer un enfoque ex post, ¿no? Yo dejo a los mercados que funcionen, porque entre otras cosas quiero, como son mercados tan nuevos, quiero entender cómo funcionan, quiero saber qué es lo que pasa, cómo funcionan los agentes si se deja el mercado funcionar y qué puede pasar y qué no. Y luego yo voy a intervenir si se produce un abuso, ¿no? Y entonces hemos estado viendo pues, a la Comisión Europea, a la FTC en Estados Unidos, sancionando a las empresas de los mercados digitales, pues, a Google en particular, ¿no? A Apple, a Amazon, varias veces porque han considerado que se ha abusado del mercado, ¿no? Que se había hecho un abuso del poder de mercado que tenían esas empresas. Hemos visto un montón de procesos, que ahora comentaremos algunos, y al final, pues lo que ha dicho el regulador es, oigo, yo estoy ya, esto es lo que se llama, pues, digamos, ley de competencia, ¿no? Pues yo, a cualquier mercado, esté regulado o no, está sujeto a una ley de competencia, ¿no? Entonces, yo ya estoy harto de que haya un montón de casos de competencia, ¿no? Que llaman el case law. Y lo que voy a hacer es una norma a priori, voy a decir a ustedes, plataformas digitales, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Esta norma a priori es el DMA y el DSA, pero bueno, en términos de mercados es más el DMA, ¿no? Esto suele hacerse, este enfoque, cuando existe lo que se llama una essential facility, ¿no? Una infraestructura esencial que hace que si tú no tienes acceso a ella no puedas entrar en el mercado. Es una barrera de entrada muy, muy grande. Ahora os pondré un ejemplo con el mercado de las telecomunicaciones, pero el mercado de las telecomunicaciones, esta barrera pues ha sido pues de la red, ¿no? La red que hay que desplegar es una facilidad esencial, distintas partes de la red, ahora veremos algunos ejemplos. Pero podrían ser otro tipo de barreras, por ejemplo, pues el cierto de acceso a cierto tipo de datos que son imprescindibles en los mercados, por ejemplo, ¿no?
El otro caso en el que esto pues tiene como mucho sentido, ¿no? Hacer una regulación ex ante, es que existan externalidades de red en concreto, que se suelen llamar también efectos de red. Los efectos de red, las externalidades de red, ahora las vamos a contar un poco mejor más adelante, pero lo que hacen es que el valor del servicio cambia en función del número de usuarios que usan ese servicio, ¿no? Por eso se llama efecto de red, ¿no? Y esto tiene importantes consecuencias para la competencia. Entonces, si hay un sector o un mercado que presenta externalidades de red o tiene una infraestructura esencial, pues tiene muchísimas papeletas, ¿no? Por no decir todas, de que va a ser regulado ex ante. Va a ser regulado ex ante porque hay un fallo de mercado. Hay un fallo de mercado, entonces va a producirse un abuso si no se regula. Este enfoque puede ser general, ¿no? Llamamos cross-sectorial, ¿no? Horizontal o específico para un sector, ¿no? La red de telecomunicación pues, tiene una normativa específica de las redes que aborda estos fallos de mercado en el mercado de las redes de telecomunicación. El export, como os decía antes, es lo que se hace es aplicar la ley de competencia. La ley de competencia, que o sea, eh, cualquier tipo de empresa que opere en cualquier mercado está sujeta a ella. Lo que sí es verdad es que hay mercados que son tan específicos que puede que pues, haya tribunales que estén especializados en cierta materia, ¿no? Porque hay que conocer muy bien pues, la parte técnica, por ejemplo, en telecomunicaciones, en energía, en digital, pues puede haber tribunales específicos. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que tenemos, cuando los mercados son competitivos, pero no son perfectos, ¿no? Lo que llamamos un mercado perfecto es donde, bueno, pues la teoría, ¿no? Todas las empresas compiten en igualdad de condiciones y no hay nadie que tenga un poder que pueda abusar, es decir, que todos compiten por mercado perfecto. En definitiva, es aquel que se compite por dar mejores servicios y mejores productos a un precio menor, ¿no? De manera justa. Si eso no se produce, pues tenemos un fallo de mercado, ¿no? ¿Por qué se pueden producir estos fallos de mercado? Porque existen economías de escala y alcance, ¿no? De escala y alcance quiere decir que según el tamaño de la empresa, yo puedo ser más eficiente o menos eficiente y por tanto mis costes van a cambiar mucho. Entonces, si hay, digamos, la eficiencia de la empresa y por tanto el precio va a depender del tamaño de la empresa, pues evidentemente las empresas pequeñas están en desventaja en relación con las grandes, ¿no? Esto se produce pues, muy frecuentemente en los mercados de telecomunicación y ahora voy a poner un ejemplo en las redes, ¿no? Porque hay un número limitado de redes que pueden estar operando en un país, ¿no? No es económicamente eficiente tener infinitas redes superpuestas unas con otras, ¿no? Entonces esas economías de escala y alcance pues pueden ser utilizadas por las empresas grandes en su beneficio y creo que lo voy a dejar así porque es más fácil verlo luego con un ejemplo. Las externalidades, ¿no? Lo que hemos dicho, las acciones de unos usuarios influyen en otros. El número de usuarios que usa el servicio influye en el valor que tiene el servicio, ¿no? No sé si alguno habéis tenido pues la red social de Google, que se llamó Google Plus o Google Plus, y si llegasteis a dar de alta, si la llegasteis a usar, ¿no? Sabéis que Google Plus cerró hace un par de años y cerró porque, claro, había sido un fracaso, ¿no? Había sido un fracaso debido a las externalidades de red. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque
nadie estaba en Google Plus porque no había nadie allí, ¿no? Entonces, uno quiere estar en la red donde hay mayor número de usuarios, porque por definición el valor del servicio es que yo pueda llamar o escribirme o interaccionar de alguna manera, eso lo pasa en los servicios de comunicaciones, ¿no? Con otros usuarios. ¿Por qué estamos todos en WhatsApp? Porque todo el mundo está en WhatsApp, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pues es una externalidad de red, ¿no? Que el hecho de que haya otros usuarios en ese servicio afecta a cómo yo valoro el servicio, ¿no? Hay algunas aplicaciones, como sabéis, que con mucho esfuerzo y, digamos, siendo muy innovadoras, han conseguido, pues, atraer usuarios eh, y que, digamos, competir un poco con WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Como Telegram, bueno, que tiene un uso diferente, etcétera. Pero si no, hay un efecto que llaman winner takes it all, que es que el que gana se lleva el mercado entero, porque al final todo el mundo tiene que estar en la misma red para que el servicio tenga valor, ¿no? Creo que me he explicado. Entonces, esto es un fallo de mercado y hace que los mercados no sean perfectos, aunque sean competitivos, no sean perfectos, ¿no? Luego hay informaciones, perdón, asimetrías de la información, es decir, que los proveedores del servicio normalmente tienen mejor información que los usuarios sobre temas como los precios, la calidad o los contratos, ¿no? Em, Esto hace que también sea necesaria la regulación, sea necesaria, por ejemplo, para decir, bueno, pues usted tiene que proporcionarle, imaginemos en el caso de la red de comunicación, tiene que proporcionarle al usuario esta información. Esta información quiere decir cuál es la calidad de su red, con qué frecuencia se cae, cuánto se tarda en resolver una avería de en promedio, porque el usuario no sabe cómo es la red hasta que no la contrata, con lo cual para que la pueda contratar tiene que tener y tomar una decisión informada, tiene que tener esta información. Me ha dicho aquí Carlos antes Twenty. Twenty efectivamente fue una red social que le consiguió hacer algo de también, igual que Google Plus, ya se me había olvidado Twenty, pero le hizo algo de sombra a Facebook, ¿no? Pero bueno, eventualmente termina siendo una plataforma móvil virtual y disolviéndose por el efecto red, ¿no? Porque ¿para qué voy a estar en dos redes que me hacen exactamente lo mismo? Y además, ¿dónde voy a estar? Cuando hay un usuario nuevo que se hace el perfil de la red donde hay mayor número de usuarios, donde yo estoy, donde están mis amigos, ¿no? Efectivamente, o sea, también el efecto, las externalidades de red, ¿no? Lo que pasa que en las redes sociales esto es un efecto de red conocido, pero no se ha regulado. No se ha regulado por muchos motivos, se podríamos discutir de esto mucho tiempo, entre otras cosas por la dificultad técnica, que también hay que reconocerla, ¿no? Y bueno, luego hay una parte de política industrial de dejar que la innovación funcione, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a ver, perdonadme un segundo porque, vale. Muy bien. Pero además, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de servicios de telecomunicación, que es parte de lo que vamos a ver en esta clase, em, los servicios de telecomunicación afectan, o sea, motivos por el que se regulan, ¿no? Afectan al bienestar de los ciudadanos y a los derechos fundamentales, ¿no? La privacidad, la inclusión social. Si tú no tienes un teléfono, pues estás excluido socialmente, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. La privacidad no voy ni a mencionarlo porque el otro día ya hablamos muchísimo de de este tema, ¿no? También se regulan los servicios de telecomunicación, por ejemplo, porque son importantes para la defensa nacional, ¿no? Y la seguridad pública. Esto también hablamos el otro día largo y tendido de los temas de seguridad, cuál era el concepto de seguridad y demás, ¿no? La interpretación de las comunicaciones son
críticas, ¿no? Para la seguridad nacional, etcétera. Bueno, entonces se hacen una serie de normas para permitir que eso suceda. Ya vemos que no es tan fácil permitir que eso suceda y que a veces pues, lo que pasa es que hay disputas entre las empresas globales, los estados, etcétera. También se regula porque hay veces que se usan recursos públicos, ¿no? No es el caso de los servicios digitales, pero sí es el caso de la red de telecomunicación. Por ejemplo, cuando hay que desplegar una red, pues hay que pues, tirar unos cables, digamos, que van por zonas públicas, ¿no? Por las calles, por las aceras, por la vía pública, en definitiva. Ahí hay un recurso público que hay que gestionarlo. Entonces, pues se regula cómo y cuándo y en qué condiciones se puede acceder a eso. El espectro radioeléctrico, que es bueno, pues, lo que se utiliza para las ondas radio, para transmitir la información de los móviles. Es un recurso público, cuya titularidad pertenece al Estado, con lo cual, pues eso, hay una regulación porque, por definición, ese recurso no pertenece a nadie. Y luego también pueden tener impacto en la salud pública, ¿no? Por ejemplo, está ahora con todo lo del 5G, pues no, que hay, en fin, no voy a entrar en eso, pero quiero decir, las emisiones radioeléctricas, en definitiva, pues se regulan para que sea seguro el uso, ¿no? Del espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, por eso hay una norma, ¿no? Que ahora hay muchos movimientos que dudan de la regulación, pero hay una norma para garantizar que sea seguro el uso de estas ondas radioeléctricas. Y estos son los motivos que, digamos, se abordan con las regulaciones que llamamos sectoriales, que son específicas para un sector. Servicios digitales, telecomunicaciones, el sector que sea, ¿no? O sea, energía, y hay otros sectores que tienen unas características tan específicas que requieren una regulación sectorial, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco más en detalle un ejemplo de estos conceptos regulatorios que hemos visto así un poco de manera abstracta, quizá un poco aburrida, en concreto en qué se traduce, por ejemplo, en las redes de telecomunicación, ¿no? Hemos dicho que hay un tema que es la replicabilidad de las infraestructuras, ¿no? Lo que hemos llamado la Essential Facility, y es un motivo por el cual está justificado intervenir un mercado y regularlo. Perdona. Bueno, pues eso está relacionado, esta intervención también y la dificultad de reproducir estas infraestructuras con los economics que se llaman de las redes de telecomunicación, ¿no? Aquí tenemos los usuarios, ¿de acuerdo? Y en el otro extremo, ¿no? Tenemos los servicios, los servidores, los contenidos, Internet, en definitiva, ¿no? Entonces, una red para conectar los usuarios a los contenidos, pues tiene que dar diferentes pasos, ¿no? Digamos, una red de telecomunicación tiene diferentes partes, vamos a decir tres partes. Digamos que la parte más cercana al usuario se suele llamar red de acceso, ¿vale? Y aquí puede haber distintas tecnologías, por ejemplo, pues FTTH, está en la fibra óptica, ¿no? O LTE es la red 4G. Entonces yo voy agregando, digamos, diferentes puntos en los que tengo diferentes antenas, digamos, de 4G o diferentes casas conectadas con fibra y las agrego a un punto, ¿no? Entonces esto es lo que es la red de acceso, la red, digamos, que está más cercana al usuario, que va desde el usuario hasta un punto de interconexión. Luego, pues dentro de una ciudad hay las redes metro que llaman, que lo que hace es interconectar los diferentes puntos de agregación de usuarios entre sí, ¿no? Aquí me vendrán un montón de usuarios, aquí me vendrán otros, aquí otros, y esos redes también se interconecta y se agrega el tráfico a un nivel superior que ya es la red, la Core Network, que es la red del core, que llaman, ¿no? Siempre,
que, digamos, interconecta todo el tráfico, agrega todo el tráfico pues, de un operador entero, por ejemplo, ¿no? Un operador tiene, o sea, esos son diferentes, como pone aquí, niveles de agregación de tráfico y ya en última instancia, pues la red core del operador, el nivel más alto de tráfico, se interconecta con Internet o con los contenidos y servicios, ¿no? Esta es la forma tradicional de desplegar una red. Lo que ocurre es que esta red, con las diferentes partes de la red, tienen diferentes economics, que llamamos, ¿no? Que economics es cuánto cuesta desplegar esa red, por ejemplo. Entonces, os voy a poner un ejemplo que espero que resulte sencillo. Esto, bueno, es una figura con el mapa de España que no tiene más intención que servirme de guía para explicaros un concepto, ¿no? Y el concepto es, esto puede ser una red, el core, una red de core de un operador, ¿no? Al final, la red de core de un operador lo que hace es interconectar a nivel país entero, pues unos cuantos puntos de primer nivel de agregación del tráfico, ¿no? Esta red podéis intuir que cuántos kilómetros de fibra óptica puede tener. No sé, si España de aquí a aquí tiene 1000, pues no sé, unos cuantos miles, ¿no? Es los cables, digamos, azules, que bueno, que luego cada cable pues lleva un montón de cables a su vez, pero bueno, orden de magnitud podemos decir, para simplificar, miles de kilómetros, ¿vale? Bueno, replicar una red igual que esta, pues es desplegar otros miles de kilómetros de fibra. Eso, en términos relativos, es muy poco, ¿no? Es decir, no cuesta mucho, cuesta dinero, ¿no? Comparado con una economía doméstica, pero para una empresa no es muy difícil replicar una red que tiene, pues, esos poquitos kilómetros, ¿no? Unos cuantos miles de kilómetros de fibra. El problema suele ser replicar la red de acceso. ¿Por qué? Porque la red de acceso, hemos dicho que es la red que está más cercana al usuario. Aquí tendríamos los usuarios en esta vivienda, en este edificio o en estas viviendas unifamiliares, ¿no? Y necesitaríamos desplegar una red, un cable de fibra óptica o de la tecnología que sea, desde el punto de interconexión hasta cada uno de estos usuarios, hasta cada una de nuestras casas, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de fibra son esos? Pues pongamos 1, 2, 3 kilómetros por usuario o por vivienda, no sé si hay 20 millones de viviendas en España, pues ya estamos hablando de orden de magnitud millones, ¿no? De kilómetros, con lo cual notablemente superior al de una red de core, ¿no? Esto lo que estoy queriendo decir simplemente es que las redes de acceso son muy difíciles de replicar, porque habría que desplegar, o sea, son tan capilares, llegan hasta cada usuario, hasta cada vivienda, que habría que replicar toda esa infraestructura es muy, muy costoso, en términos económicos y en términos de tiempo, ¿no? También. Entonces, por ese motivo, lo que se hace en los sectores, digamos, con mucha infraestructura, como son las telecomunicaciones, pero también pues en otros con la energía, ¿no? Yo desconozco los detalles, pero es, digamos, regular el mercado de manera que se regula de manera diferente las diferentes partes de la red, ¿no? En general, el dilema al que un regulador se enfrenta, por ejemplo, en el tema de las redes de telecomunicación, es si voy, como yo sé que hay un fallo de mercado, ¿no? Si voy a promover más la competencia o voy a promover más la inversión, ¿no? La competencia, como la promuevo, ¿vale? Es lo que se llama haciendo una competencia basada en servicios. Es decir, yo quiero, no me importa tener una sola red, que aunque sea muy difícil de replicar, porque es muy costoso de replicar, pues no pasa nada, me quedo con una, ¿no? Pero lo que hago es obligar y regular al operador para dar acceso mayorista
a el resto de operadores que quieran entrar en ese mercado. Es decir, que si hay un operador muy grande que tiene una red muy capilar, vamos a decir, por ejemplo, Telefónica, pues yo voy a coger y le voy a decir a Telefónica que tiene obligación, ¿no? Te regulo, ¿por qué? Porque hay una essential facility, hay una infraestructura esencial que si no, sin acceso a ella no se puede operar en ese mercado. Los operadores del resto pues se va a dedicar a, digamos, a prestar el servicio utilizando una infraestructura que no es suya, pagando por ello a un precio regulado que se determine, pero que no sea suya, ¿no? La otra idea es, bueno, pues no regulo, ¿no? Yo voy a fomentar que se invierta y que el que quiera entrar en este mercado tenga que invertir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si para entrar en ese mercado tengo que invertir, tengo que desplegar una red igual de grande de la que ya hay, con todo lo que hemos visto, de la noche a la mañana, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, esto que parece que si promueves la competencia, no puedes promover la inversión, ¿no? Que está en compromiso, pues es lo que se ha abordado con la regulación de una manera que se ha intentado combinar las dos opciones, que no sea mayor competencia, menor inversión, mayor inversión, menor competencia, con el concepto de la escalera de inversión, de ladder of investment, ¿no? La doctrina de la escalera de inversión, que responde a la pregunta de cómo conseguimos promover las inversiones a la vez que se fomenta la competencia, ¿no? No quiero que si regulo mucho ya nadie va a invertir porque van a tener acceso a la infraestructura que ya hay. Y al revés, ¿no? Si no regulo nada, pues va a haber mucha inversión, pero no va a haber poca competencia porque va a ser muy difícil entrar en el mercado, ¿no? Esto es lo que se pretende abordar. Y digamos que la manera en la que se hace es pues, relativamente sencilla y se llama la escalera de inversión porque tiene forma de escalera y lo que se pretende es que bueno, ahí tenéis la referencia básica de todo esto, es que un operador cuando quiere entrar en el mercado, la regulación le permita pues entrar directamente, ¿no? Revender el servicio. Pero que a medida que vaya ganando usuarios, este precio esté puesto de manera que si tiene muchos usuarios ya no le interesa, no le salen los números, ¿no? Y que lo que tenga que hacer es invertir un poquito, por ejemplo, en la red de core, ¿no? Que sería la manera más fácil de empezar a invertir en desplegar una red y que aunque utilice la red de core o sea, propia, pueda seguir utilizando el acceso de otro operador, ¿no? Esa es un poco la filosofía y el espíritu de la regulación europea de las redes de telecomunicación, ¿no? Aquí yo uso el core de mi propio y bueno, hay diferentes fórmulas en las que no voy a entrar, pero hago la red, la que no puedo replicar todavía, pues se la alquilo al operador incumbente, ¿no? Y a medida que voy ganando usuarios, esto ya me va a dejar de salir el número, me va a empezar a compensar invertir un poquito más en expandir mi red hasta que ya tengo infraestructura extremo a extremo, ¿no? Digamos. Esto es muy raro que se produzca, ¿no? Lo de la inversión, que un operador no utilice, un operador que no es el, digamos, antiguo monopolio utilice la propia infraestructura para todo. Es una cosa como, bueno, muy singular, ¿no? No creo que haya ocurrido prácticamente en ningún sitio. Normalmente se quedan aquí, ¿no? El acceso a los conductos, a las canalizaciones, se utiliza siempre de las que hay históricamente, ¿no? Y que se desplieguen los propios cables de fibra óptica. Pero bueno, esos son detalles, ¿no? Entonces, esto es un poco la filosofía de la regulación europea de los mercados de telecomunicación, ¿no? Bueno, aquí os he hecho un dibujo, pero no merece la pena. Creo que se entiende mejor con lo otro, o sea que me lo voy a saltar, ¿no? Entonces, esa regulación, como veis, es el concepto que hemos hablado antes de por qué se regula un mercado, porque hay una essential facility, hay una infraestructura esencial, por ejemplo, en la red, ¿no? Pues, y la red se puede a su vez trocear en diferentes partes, irregular, etcétera. El otro concepto que hemos visto, ¿por qué se puede regular un mercado? ¿Por qué está justificado regular un mercado? Porque hay efectos de red, ¿no? Hemos dicho que los efectos de red son aquello que hace que el valor del servicio dependa del número de usuarios.
imaginaos esta red, esto ocurre en los servicios de comunicaciones, ¿no? Los de telecomunicación, o sea, de telefonía antiguos, pero también los servicios de comunicaciones o de donde el valor y el objetivo del servicio es interaccionar con otros usuarios, ¿no? Como hemos dicho también las redes sociales perfectamente. Aquí vemos una red de 5 usuarios, digamos. Entonces, claro, ¿cuál es el valor de este usuario? Pues poder llamar a uno, a este, a cada uno de los otros 4. Un usuario que está en esta red percibe mucho más valor porque puede llamar a muchos más usuarios. Entonces, esta es la idea que os decía antes, ¿no? De alguna forma, podría, y si fueseis vosotros, ¿no? Y estas redes, no fuera un operador, esto fuera otro, no estuvieran interconectados, ¿en dónde preferiríais estar? Donde está la mayoría de los usuarios, ¿no? Si yo sé que no voy a poder llamar solo dentro de mi operador, pues... entonces podemos cuantificar de alguna manera el valor del servicio como el número de interconexiones. El número de interconexiones al final es el número de usuarios también. Es decir, yo voy a tener n por n-1 entre 2 conexiones, ¿no? Que son, si vais haciendo la cuenta, pues este puede llamar a n-1, este a n-1, este -1, o sea, y para no contar doble, pues dividido entre 2. El valor que percibe un usuario individual, en definitiva, es proporcional al cuadrado del número de usuarios. ¿Vale? Esto es lo que está queriendo decir. Es proporcional porque como al número de interconexiones, el número de interconexiones cuando n es muy grande, esto más o menos n cuadrado. Lo que quiere decir que el efecto de los efectos de red, y valga la redundancia, o de las externalidades de red, no varía linealmente con el número de usuarios, sino que varía de manera cuadrática. Por eso es tan importante, ¿no? Por eso tiene tanto impacto. Lo cual, bueno, pues justifica aún más, o sea, que el valor del que percibe el usuario no varía de manera lineal, sino de manera cuadrática. Esto justifica todavía más por la intervención en ese mercado, ¿no? Bueno, entonces al final lo que intenta hacer la regulación que aborda este tipo de problemas es decir, no, pues que un usuario perciba el mismo valor independientemente de la red en la que esté. Por ejemplo, sabéis, hay operadores muy grandes, operadores más pequeñitos. Si yo puedo llamar exactamente a toda la población, estando en el operador pequeñito que en el operador grande, pues a lo mejor me voy a querer ir al operador pequeñito dependiendo de las tarifas, del servicio, etcétera. Pero no voy a hacerlo por una cuestión de a cuánta gente puedo llamar, ¿no? ¿Cómo se aborda eso? Obligando a interconectar. Obligando a interconectar. Es decir, los operadores, por ejemplo, de telefonía, están obligados a interconectarse unos con otros para que no ocurra esto, ¿no? Bueno, y aquí simplemente lo que quiere decir la ley de Metcalfe es que cuantifica digamos, el valor para un usuario individual, que es lo que os he dicho antes, y cuánto gana cada usuario por interconectar las redes, ¿no? Obviamente el usuario que gana más cuando si hubiese 2 redes separadas es aquel que está en la red más pequeñita, porque de repente puede llamar a mucha más gente, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno. Esto es simplemente bueno, un resumen de lo que he dicho antes, ¿no? La existencia de los efectos de red tiene consecuencias muy relevantes porque afecta a la elección del consumidor, ¿no? Eso es lo que se aborda con la regulación y lo que se hace es obligar a las empresas a interconectarse, como os he puesto aquí. Bueno, entonces vamos a ver cosas más concretas, ¿no? Estos son los conceptos, ya hemos visto el marco institucional, los conceptos de las infraestructuras esenciales, espero que haya quedado claro ahí con el pequeño ejemplo, y efectos de red, y vamos a ver en concreto cuáles son las normas que, digamos, implementan estas ideas en el marco europeo, ¿no? Las redes de telecomunicación. Pues las redes de telecomunicación, digamos, los mercados de telecomunicación se liberan pues, en todo el mundo porque hay tecnología de repente mucho más capaz, mucho más barata, etcétera, digamos empieza a tener sentido, deja de haber monopolios naturales que se llaman, empieza a tener sentido que haya varios operadores compitiendo a la vez en un mismo mercado. Entonces, bueno, eso se hace a final del siglo pasado. Todo el marco europeo que, digamos, implementa todos estos temas, la obligación de interconectarse,
a ver, si no os lío. La obligación de interconectarse, la forma en la que se puede operar, la Directiva de Servicio Universal, por ejemplo, lo que aborda es el derecho a estar conectado, ¿no? Que hemos dicho que también pues, es un motivo por el que se regulan los mercados, porque si no estás excluido en la sociedad que tenemos. Bueno, pues todo estos, digamos, toda la normativa que recoge los fallos de mercado que hemos estado diciendo, pues se llama el paquete de telecomunicaciones que se aprueba en el año 2002, ¿no? Las cuestiones de competencia están en la Directiva de Acceso y Autorización, ¿no? Esto de los efectos de red, los antiguos monopolios, la regulación, digamos, de acceso a la infraestructura de cada parte, de cada tipo de cada parte de la red, de cada tipo de infraestructura. Lo que decía la Directiva de Servicio Universal, pues es el acceso a los, a los servicios de telecomunicación independientemente de donde esté uno, y la e-privacy pues tiene en cuenta cosas de privacidad que lo hablamos el otro día, que todavía hay una revisión que todavía no se ha aprobado y lo que intenta abordar es la regulación de la confidencialidad de las comunicaciones, ¿no? Bueno, todo esto, pues pasados unos cuantos años se revisa y hay un paquete revisado se llama el paquete Telecom de 2009, y con, digamos, todas las prioridades de la Comisión Europea anterior a la que tenemos ahora, bueno, la anterior y la anterior, ¿no? De unificar los mercados digitales y de telecomunicaciones a nivel europeo para poder, como he dicho antes, tener un tamaño mayor y competir con Asia, competir con Estados Unidos, pues hay una serie normativa que es el Telecom Single Market, ¿no? Y finalmente, digamos, en la norma que ahora mismo en vigor en materia de telecomunicaciones es el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que es este, que básicamente, ahora os daré algunas ideas, es simplemente una actualización tecnológica, ¿no? Porque al final han pasado pues, 15, 20 años y, digamos, pues las tecnologías han evolucionado de manera que hay que adecuar toda la normativa, ¿no? Esto, como era una directiva, pues lo que os he contado al principio, se transpone a la regulación nacional y bueno, había hasta el diciembre de 2020 para hacerlo, luego se amplió un poquito por los temas de la pandemia, ¿no? Y esto sería como la e-privacy regulation, que es lo que os he dicho que no estaba todavía aprobada, pues bueno, pues lo que sigue pendiente, pero en conjunto esto sería el marco europeo que rige la regulación de las telecomunicaciones. Esto es lo que tenemos. Bueno, aquí os he dejado unas cuantas transparencias que tampoco quiero entrar en muchísimo detalle, pero el tipo de cosas no más concretas, más tangibles, no así no tan abstracto, que se regulan. Por ejemplo, la directiva del 2009 que, digamos, digamos modifica, ¿no? Las directivas de 2002, que son las primeras que hay en esta materia, pues aborda este tipo de cosas, ¿no? Os he hablado del antes de las externalidades de red, de la dificultad para replicar la infraestructura, pero también hay muchas cosas de protección de los usuarios, ¿no? De las asimetrías de la información que hemos visto antes, por ejemplo. Ahí es donde se establece que la portabilidad y servicios la portabilidad del servicio de un operador a otro se tenga que ejecutar en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque esto es una barrera a la competencia, es decir, los operadores podrían competir, pues, en lugar de por la vía de dar mejores servicios, pues terminarían compitiendo por la vía de dificultar retenerlos, no por los mejores servicios, sino por impedir que se migren a otro, poner trabas en ese proceso, ¿no? A otro operador. Entonces, para evitar eso y tener una competencia efectiva, pues se determinó que la portabilidad tenía que ejecutarse en menos de 24 horas. Tampoco se puede retener a los usuarios a base de hacerle firmar un contrato que sea de más de 24 meses, ¿no? A veces nos hacen ofertas para tener un contrato de permanencia, etcétera, pero eso solo puede tener una duración inferior a 24 meses, ¿no? Por lo mismo, para que los usuarios no se retengan por la vía contractual, sino por la vía de dar mejores servicios y a mejores precios. Bueno, esto es el tema bueno, de las cookies que no voy a entrar. Aquí es donde se regula por primera vez la banda ancha en las zonas rurales, que bueno, se implementa de manera distinta en cada Estado miembro, pero es donde empieza ya un poco a aparecer como un derecho, vamos a decir, casi fundamental, ¿no?
Y luego hay una serie de normas sobre la transparencia, que bueno, van en la línea de las asimetrías regulatorias, pero también de favorecer un poco la Internet abierta, ¿no? Como veis, esto es aquí os lo he puesto para que podáis identificar las distintas etapas que hemos visto por las que pasa una norma europea, ¿no? Aquí, esto es, por ejemplo, el Código de Comunicaciones Electrónicas, ¿no? Que he dicho que es la norma fundamental que rige los servicios de telecomunicación ahora mismo en la Unión Europea. Empieza digamos, pues la tramitación de esta norma con una propuesta por parte de la Comisión, después hay unas opiniones del Parlamento, hasta que hay unas opiniones de las comisiones, un informe borrador, se vota, después se va al trílogo que os he comentado, hasta que bueno, finalmente se adopta por el Parlamento después de ese proceso de trílogo con la Comisión, con el Parlamento, o sea, con el Consejo, perdón. Y hay una adopción final, ¿no? Y además, como esto no era un reglamento, sino que era una directiva, pues luego, después de la adopción, hay que transponerlo a la legislación nacional, ¿no? Esto como podéis ver, pues si vais a la página de la Comisión Europea y consultáis cualquier regulación, vais a ver pues todo el proceso, ¿no? Y la verdad es que son muy didácticos y te van explicando por dónde va y cuándo ha pasado y qué va después, ¿no? Pero para que podáis identificarlo. Este código de comunicaciones electrónicas, lo que decía, hace un fitness regulatorio que llaman un ejercicio de adecuar la regulación a la época en la que vivimos, ¿no? Pues con temas de protección al consumidor, que, bueno, pues mejorando todavía más todo el tema de cómo se dictan los contratos y qué se puede y qué no se puede hacer. También hay una parte de adecuar la regulación y la normativa a la evolución tecnológica, ¿no? Por ejemplo, y ahora voy a poner varios ejemplos de este tema, las llamadas al 112, ¿no? Porque, bueno, cada vez hay más llamadas o más servicios de telefonía que no están vinculados a la red y entonces hay ciertos servicios que no pueden dar, por ejemplo, los de emergencia, ¿no? Bueno, una nueva definición de servicio universal, pero bueno, esto lo voy a contar ahora en las siguientes transparencias, creo que va a ser mejor. Bueno, en cuestiones de mercado interno, ¿no? Esto es una prioridad política y sabéis, las llamadas internacionales y el roaming ha estado cada vez más limitado para crear un mercado interno de verdad. Y también hay, bueno, pues ciertas cuestiones relacionadas con el despliegue de las redes. En la evolución tecnológica que me interesa especialmente, pues doy algunos ejemplos y es que se crea una nueva definición que es el servicio de comunicaciones interpersonales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues digamos que en este mundo en el que tenemos ya los servicios de comunicaciones no son solo el teléfono, sino que aparecen muchos servicios nuevos, WhatsApp, Skype y además incluso algunos permiten interoperar, es decir, llamar a la red telefónica tradicional, etcétera. Y eso quiere regularse para que no haya una simetría regulatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nueva norma lo que hace es decir, bueno, los que estén basados en un teléfono, que es un recurso público, la numeración, pues tienen una regulación que es para todos igual y los que no tienen un número son independientes del número, como por ejemplo los OTTs, pues tienen un régimen regulador más ligero, ¿no? Sabéis que nosotros cuando confirmamos pues, por ejemplo, la cuenta de WhatsApp, te mandan un SMS y tienes que, bueno, verificar que ese teléfono es tuyo, pero ese teléfono no está siendo más que un identificador, te podían dar un número cualquiera, ¿no? O sea que es más fácil asegurar que todos los identificadores son únicos de esa forma, ¿no? Pero no es un servicio basado en la numeración tradicional. Bueno, entonces esto pues afecta a la calidad de servicio, ¿no? Por ejemplo, había un debate muy largo sobre qué debe y qué no debe cumplir WhatsApp. Y aquí ya vamos entrando en la parte de servicios digitales.
WhatsApp está obligado a dar calidad de servicio, ¿no? Pero hemos dicho que la calidad de servicio es una de las cosas que se debe regular porque el usuario tiene que saber a qué está accediendo y qué es lo que está contratando, ¿no? WhatsApp, bueno, pues esto es un par de capturas de pantalla del mapa de caídas de WhatsApp, ¿no? O WhatsApp Status es una cuenta de Twitter que dice, bueno, no, sí, aquí ha habido un problema con los servidores de WhatsApp, ya restableceremos el servicio pronto, ¿no? Pues claro, que aquí qué pasa, que es que el contrato, como no hay una remuneración, pues en fin, ahí hay mucho debate de hasta qué punto pues tiene que haber una calidad de servicio cuando no se paga por el servicio, pero claro, por otro lado, si es, con qué está lo del pago con los datos, ¿no? Estamos pagando nuestra información con nuestros datos, debería estar regulado el servicio que se da porque al final hay una contrapartida y es una empresa que es sostenible, digamos. Bueno, es un tema, digamos, debatido que no se ha resuelto del todo con el reglamento, pero bueno, más temas de la evolución tecnológica, os decía que eran las llamadas al 112, ¿no? De manera que cuando tú no tienes acceso a la infraestructura, ¿no? Porque se ha, digamos, desacoplado la infraestructura de los servicios, en el fondo, que es lo que estamos viendo, las dos partes que estamos viendo hoy, bueno, pues se ha desarrollado todo un servicio que se llama AML, Advanced Mobile Location, para que los operadores de red que tengan número, los operadores de servicio, perdón, que tengan número de telefonía, pero que no tengan acceso a la red sea de otros, puedan, digamos, dar ubicación del usuario a los servicios de comunicación de emergencias, ¿no? Al 112. Entonces todo eso está reflejado en la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, pues afecta al bienestar de los ciudadanos. La normativa de servicio universal, pues lo mismo, el servicio universal hasta hace poco, bueno, os pongo aquí el ejemplo de España, porque esto en cada país hasta hace poco era distinto, porque era una directiva y en cada país se había implementado de una manera, pues, por ejemplo, lo más relevante es que fijaba la conexión a Internet a la que tú tenías derecho en cualquier lugar del país en 1 megabit por segundo. ¿Vale? Hasta un máximo de 5 gigabytes al mes, ¿no? Y eso estaba a un precio regulado. Y aunque tú vivieses en la mitad de la nada, tenías derecho a reclamar que te dieran este tipo de servicio, ¿no? Bueno, el problema es que esto pues empieza a ser poco para, para la sociedad en la que vivimos nuevamente, ¿no? Para la inclusión social. Entonces, ¿qué ha hecho el Código de Comunicaciones Electrónicas? Pues decir, bueno, es que ya a mí ya me da igual que sea 1 megabit por segundo, que sea medio, que sea 1,5, que sean 8 o 10 o 15. O sea, yo lo que quiero es que los usuarios puedan tener acceso a unos servicios básicos, como son estos que se describen, el email, los buscadores, periódicos, networking, etcétera, para que puedan estar incluidos o tener inclusión social en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces no define una velocidad, sino que dice que tienen que poder garantizarse esos servicios. Luego, por ejemplo, la Ley Nueva General de Telecomunicaciones, que se aprobó el año pasado, pues esto se implementó en que aquí, bueno, con 10 megabits por segundo se puede acceder a todos esos servicios que obliga el Código de Comunicaciones Electrónicas. Ya veremos cómo se mide esto. Pues nada, eso en cuanto a las redes, digamos las cosas concretas de las redes y finalmente entramos en una recapitulación de la parte de servicios digitales, ¿no? Habréis empezado a ver, bueno, aparte de los problemas que ya hablamos también el otro día con el tema de la privacidad, salió un poco también el tema de las elecciones presidenciales, con la influencia en la elección de Donald Trump, de la votación del Brexit, con el escándalo de Cambridge Analytica. Hay un problema muy relevante, ¿no? que afecta casi a las propias democracias, ¿no? A la esencia de la democracia, que son las noticias falsas, ¿no? Las fake news, y que sabéis que están a la orden del día, ¿no? Entonces, pues la regulación debería
en el espíritu de proteger a los ciudadanos, pues abordar esta problemática. Eso está ocurriendo con los servicios nuevos. Bueno, no vamos a entrar ahora en el detalle de cómo funciona, porque además seguro que sois usuarios y lo conocéis perfectamente, pero las nuevas tecnologías pues han puesto a prueba muchas cosas, ¿no? Están presentando muchos desafíos, entre otros el de difundir noticias falsas. Otro desafío muy importante es que la mayoría, bueno, os resumo esto, ¿no? La mayoría de las plataformas, los servicios digitales son lo que se llama mercado de doble cara. Mercado de doble cara quiere decir que yo tengo distintos grupos de usuarios, que hemos hablado de eso también en algún otro sitio, y yo obtengo mis ingresos de un grupo de usuarios, pero yo en realidad tienen una externalidad de red. Necesito a los usuarios de este grupo y a los del otro para que el servicio tenga sentido. Por ejemplo, esto pasa mucho pues, en los servicios que sincronizan, digamos, oferta con demanda, ¿no? Si yo quiero, no sé, tener usuarios que venden un producto y usuarios que necesito también tener usuarios que compran, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego también muy relacionado con el tema de los modelos de negocio de Internet. Google es un buscador, ese es su core, esa es su innovación, toda su potencia como empresa, y es un servicio, el de búsqueda, que da de manera gratuita a los usuarios, ¿no? Pero obtienen sus ingresos a raíz de los publicistas. Los publicistas te podrían publicidad si los usuarios no estuvieran allí, ¿no? Entonces el valor de los publicistas depende del número de usuarios. A su vez, claro, ya aunque Google tenga pues una cuota de mercado más alta o menos alta, o en qué mercado opera, ¿no? En el de los buscadores o en el de la publicidad. Entonces, bueno, aquí digamos la tecnología ha puesto a prueba la dificultad de medir cuál es la cuota de mercado, ¿no? En los mercados que son de plataforma. Veis que, bueno, en lo que es en volumen de tráfico, pues se puede medir cuánto tráfico genera cada aplicación, ¿sabes? Pero eso es una manera de medir el mercado. Se pueden medir, al final, la DSA o la DMA, perdón, y ya la DSA también, os voy dando algún spoiler, ¿no? Pues al final lo cuantifica el número de usuarios, ¿no? Porque es muy difícil cuantificar esto porque no se trata de un mercado tradicional, ¿no? El mercado tradicional, digamos, permitió un análisis de mercado mucho más sencillo, basado en lo que en la Unión Europea se llama el poder significativo de mercado, ¿no? Que lo que dice es que tú tienes poder significativo de mercado cuando tienes más del 40% del mercado. Y el mercado se mide en ingresos, ya está. La cuestión es que aquí los mercados no están claros. O sea, los ingresos sí se pueden cuantificar, pero ¿qué mercado es ese, no? ¿En qué medida una cosa es sustitutiva de la otra? ¿En qué medida los usuarios o el valor depende de los usuarios, por ejemplo? Es mucho más complicado, ¿no? Y ha habido casos pues, muy importantes, por ejemplo, como el de Mozilla, ¿no? Conocéis Mozilla Firefox seguro como buscador. También hay un intento de hacer un sistema operativo para los teléfonos, ¿no? Firefox OS. Este sistema operativo fracasó y nunca llegó a tener usuarios prácticamente, muy poquitos, porque WhatsApp nunca desarrolló su aplicación para Firefox OS, ¿no? Claro, eso pasa que nadie va a querer estar en un sistema operativo, tener un teléfono con un sistema operativo donde no puede usar WhatsApp. Entonces, ahí empieza a verse el concepto de gatekeeper, ¿no? Como yo puedo bloquear el mercado porque tengo un poder suficiente. Entonces, este es el tipo de dilemas que ha estado habiendo hasta que pues, hemos llegado a la regulación del DMA y el SEA que os voy a contar ahora después. Manuel tiene una pregunta, lo dejo para el final, porque nos estamos quedando sin tiempo, y esto simplemente quería recapitular las cosas que ya habéis visto, ¿no? Bueno, esto son más casos, el de Facebook compra WhatsApp, que bueno, era su competencia básicamente, y esa operación se aprueba sin condiciones porque se dice que como lo
productos no tienen precio, pues los instrumentos regulatorios que tenemos no funcionan, ¿no? Y bueno, ahí no se pudo evaluar el poder de mercado de WhatsApp o de Facebook en este caso. Google, aquí tenéis unos cuantos casos de lo que os contaba antes de la ley de competencia, que son la regulación ex post que había hasta ahora, en la que bueno, pues Google se demuestra y se ha sido sancionado que ha usado su poder de mercado, por ejemplo, en el tema de Android, ¿no? Para requerir a los fabricantes que instalasen de manera predeterminada las aplicaciones de Google en detrimento de la competencia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto es el caso de Google, que al final lo que se pretende, la Comisión Europea se da cuenta de que ya empieza a haber muchos casos de esto y dice, bueno, no, esto es una comunicación que hizo en 2016 cuando empezó a trabajar en estos temas, que terminaron en lo que ya conocéis, os han contado en otras clases del curso, que es la DSA y la DMA. Vale, espero que me sigáis viendo y oyendo, porque me ha salido un aviso que me había cerrado la sesión. Bueno, con esto termino, porque ya sabéis que en definitiva el objetivo de la DSA es luchar contra la desinformación en los contenidos ilegales digamos, reemplazar una ley que había, una norma que había, una regulación que era del año 2000 y que era solo para comercio electrónico, ¿no? Cuando se empezaba a ver que en Internet se podía hacer negocio. Bueno, que tenéis un poco el resumen, pero seguro que os lo han contado en otras clases. Y la de la DSA, bueno, o sea, la DSA quien se regula por distintos tipos de plataformas, y al final, bueno, pues se ha puesto digamos, un threshold, un umbral del número de usuarios. Es la parte fundamental. La DMA lo que intenta es abordar el concepto de gatekeeper, que os he dicho que empieza a surgir cuando me doy cuenta que un usuario puede bloquear el mercado entero, un usuario, una plataforma o una empresa, otro mercado entero, ¿no? Este es, bueno, vais a tener una clase entera de esto, así que no me voy a extender aquí. Lo que en definitiva pasa es que en lugar del case law que os decía, es decir, de caso por caso con ley de competencia, lo que digo es que son unas normas ex ante definidas para ver qué se puede y qué no se puede hacer en este tipo de mercados digitales. Porque ya estoy viendo que me está pasando muchas veces, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, aquí tenéis el resumen de la DMA. Estamos aquí, ¿no? La designación de gatekeepers acaba de publicarse, y la aplicación de las nuevas obligaciones pues será para marzo del 2024. Y con esto termino la presentación. Nos quedan unos minutillos para las preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta más. Encantada que la pongáis en el chat. ¿Qué info vende WhatsApp de nosotros? No creo que WhatsApp venda info, la utiliza para su negocio, que es el de la publicidad, ¿no? No sé si la vende o no la vende, la verdad es que eso lo desconozco, pero la utiliza para la publicidad que luego nos muestran en los otros servicios de Meta, de Facebook, ¿no? Pues en la plataforma, en la red social Facebook, en la red social Instagram, por ejemplo, también, y bueno, seguro que operan en redes de publicidad. Yo ahí no soy experta, creo que habéis tenido alguna otra clase. Y el servicio universal, ¿por qué no aplica a la carretera o al ferrocarril? Bueno, son mercados totalmente diferentes, ¿no? No podemos tener un ferrocarril todos hasta la puerta de nuestra casa, que es lo que sí se determina con los servicios de telecomunicación. Supongo que depende de las políticas de cada momento, ¿no? En qué medida pues, voy a fomentar el transporte de una manera u otra. O sea, la esencia debería aplicar igual, en el sentido de que pues los usuarios tienen que estar interconectados y tal, pero el servicio de telecomunicación es muy específico. Ay, pensaba que me había quedado sin conexión. A ver, Manuel dice, me refiero a los servicios de telecomunicaciones en la carretera. O en el ferrocarril.
Bueno, ahí sí ha habido normas que han, o sea, porque es verdad que en las carreteras o en los ferrocarriles hay mucha fibra óptica desplegada, por ejemplo, y la ley anterior de telecomunicación, no la de 2022, sino la anterior, que no sé si era de 2015, hacía mucho esfuerzo en sacar esa fibra al mercado, ¿no? Es una cosa como muy específica, pero no sé si se refiere a eso, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más, la podéis poner en el chat. Pregunta Carlos por la BlackBerry. ¿Era buena su tecnología? Bueno, la mensajería era buena, pero es que resultó que hay un vídeo que os recomiendo ver de Steve Jobs cuando presenta el iPhone, ¿no? Al final lo comparaba con una BlackBerry y lo que viene a decir es, ¿yo para qué quiero estos botones, este teclado con los botones de plástico que cuando yo no quiero usar mensajería, o sea, la mensajería no sostiene Internet, o sea, es una parte, pero cuando yo no quiero usar mensajería siguen estando ahí. Entonces, ¿no? la visión de Steve Jobs era decir, no, que yo quiero que los botones sean diferentes para cada aplicación. No quiero, porque hay aplicaciones en las que necesitar pulsar 4 botones y otras en las que necesito un teclado. El teclado tiene que salir y desaparecer de manera dinámica para que yo pueda usar toda la pantalla, para que sea lo más sencillo posible, etcétera. Yo creo que la interfaz de usuario fue lo que mató a BlackBerry, ¿no? Y es el vídeo de presentación de iPhone, está muy bien. Bueno, esto es una cuestión tecnológica, ¿no? Ahí ya no hay regulación, pero la propia tecnología acabó con BlackBerry. Muy bien, pues es que ahora lo dejamos aquí, voy a parar la grabación.